Segunda parte, parte B de este estudio, del primer capítulo también hacia el libro de Apocalipsis. Vamos a leer, hermanos, el primer capítulo de Apocalipsis. Ojalá podamos leer todos los capítulos que contiene este Apocalipsis. Son 22, son bastantes. Ojalá que los podamos leer todos durante el desarrollo de los estudios. Y vamos a hacerlo ahora, inmediatamente, pero antes vamos a pedir la dirección del Señor, como debe ser siempre nuestra costumbre. Padre amado Señor, rogamos que usted nos dé el entendimiento, nos dé la posibilidad de poder entender bien su palabra conforme a la voluntad que usted tiene hacia cada uno de nosotros. Ruego por cada uno de mis hermanos que todos podamos sacar provecho de estos estudios, podamos utilizarlos en el tiempo y podamos, como dice su palabra, guardarlos. Señor, doy gracias de antemano por todo lo que usted nos ha dado y nos va a dar, Señor, a través de estos estudios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, vamos a continuar entonces con esta parte B, si podemos llamarle, a este estudio de Apocalipsis, del primer capítulo, con la lectura de su palabra. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, hermanos, ese es el contenido del capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a tratar de explicarlo un poquito, partiendo obviamente por el versículo 1, que dice que el escrito viene, o esta revelación viene de parte de Jesucristo, y que Dios le dio por medio de un ángel. ¿A quién? Enviado a Juan. Y Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, como dice el versículo 2, y del testimonio también de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Todas las cosas que aquí se relatan, Juan da testimonio de aquello. Ahora Juan, en el versículo 3, nos entrega una bienaventuranza. En Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, esta es la primera, y Juan da la impresión de que se apresura a entregar esta bienaventuranza como mostrándonos que hay un premio para aquel que lee, el que oye y guarda la palabra de esta profecía. Entonces, Juan tiene interés, se da prisa en que nosotros podamos pronto leer esta profecía. Hay un premio, hay una bienaventuranza, es un regalo que tenemos por solamente el hecho de leer esta profecía. Aquí importante es considerar también que dice, y guardan las cosas en ella escritas. Este guardar no es como un almacenar o meter en el cajón el lápiz, ¿ya? Va más allá. Este guardar tiene que ver con introducir dentro de mí el conocimiento, las instrucciones que esta palabra escrita contiene, de tal manera que yo pueda manejarme con estos términos, manejarme con el contenido del Apocalipsis y tenerlo a flor de labios, ¿ya? Que yo pueda en su momento utilizarlo oportunamente y que sea a la vez una directriz para mi vida. Guardarlo significa tenerlo constantemente entonces en mi corazón y en mi mente, la escritura de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, así dice Juan aquí, porque el tiempo está cerca. Ahora Juan, a partir del versículo 4 hasta el 8, hace una especie de saludo y prólogo a la vez, el prólogo de Juan. Y dice Juan que se refiere, que entrega esto a las 7 iglesias que están en Asia, y hace aquí Juan un doble saludo, gracia y paz, gracia en griego y paz en el hebreo, ¿ya? Ese gracia es sin ese gracia, ¿ya? A vosotros, ¿de parte de quién? De parte del que es, y que era, y que ha de venir. El Dios eterno es el quien, de parte de él, es quien proviene toda esta escritura por parte de Juan, el Dios eterno. El número 7, que sale 54 veces en este libro, aparece con mayor frecuencia que cualquier otro número. Y aquí dice que de parte del que es, decíamos, del Dios todopoderoso, del Dios eterno, y que ha de venir. Y también menciona aquí, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus que están delante del trono? Como decíamos, la palabra 7 aparece con mayor frecuencia que en cualquier otro número. En la Biblia va asociado con algo completo, con algo cumplido, ¿ya? Con algo perfecto. Eso tiene relación el número 7. Y en cuanto
a los 7 espíritus, muchos entienden que esto se refiere al Espíritu Santo en su perfecta plenitud. Isaías 11:2 se refiere a esto. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y 2. Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre el Mesías, que ha de reinar, reposará sobre él, dice, Espíritu de Jehová. Primero, 1, Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de Jehová. Entonces, dice Isaías que estos 7 espíritus de Dios reposarán en aquel vástago que es, digamos, una sucesión de lo que es el reino de David, de Isaías. Isaí, el padre de David, Isaí, ¿ya? El padre de David, ¿ya? Vienen entonces estos espíritus a reposar en el Mesías cuando él reine. Entonces podríamos decir, y yo prefiero también quedarme con que estos 7 espíritus son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y de Jesucristo también, dice Juan aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí el Juan presenta también al Señor Jesucristo y le da el título de testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. 3 títulos que van a aparecer más adelante como remitentes también en las cartas a las 7 iglesias. Y aquí hay algo importante, lo interesante, hermoso además. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primeramente el Señor nos amó, ¿ya? Y nos lavó con el derramamiento total de su sangre, con su sacrificio, con su terrible sacrificio, hermano. Él nos lavó y nos limpió. Pero no solo eso, sino que dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Una mejor traducción nos dice que nos hizo para participar del reino de Dios, y sacerdotes para tener el acceso, tener, digamos, la plena autoridad del acceso a Dios como sacerdote. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En la actualidad no existen represalias, ni hay resistencia, sobre todo en nuestro país, para que nosotros podamos alabar al Señor. Tenemos absoluta libertad de poder hacerlo, públicamente, donde quiera que estemos. Sin embargo, y como creyentes, nos cuesta, de todos modos, nos cuesta muchísimo alabar al Señor, sobre todo en público. Sin embargo, los cristianos de aquella época, que estaban siendo sometidos a persecución por parte del Imperio Romano, ellos decían: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Claro, a Él sea gloria e imperio, pero cuando ellos decían el imperio, venía el dueño del imperio, que era el César romano, ¿ya? Y le venía con espada y con lanza y los mataban. Entonces, para los cristianos de aquel tiempo era un verdadero desafío poder alabar al Señor en público, y lo hacían, ¿ya? Y lo hacían. Y aquí dice el versículo 7, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Se lamentarán, hermanos,
los judíos que traspasaron las manos del Señor, que traspasaron los pies del Señor y su costado, le verán en aquel tiempo y harán lamentación, hermano. Ellos se lamentarán de tanto tiempo de haber negado la deidad de Cristo, tanto tiempo de haber negado que Cristo era el Mesías de Israel. Y allí le verán y se lamentarán. Y será triste todo ese momento. Pero ahí van a poder ver al Señor en toda su gloria y dirán, era verdad, era verdad. Dice el Señor también, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios en toda su dimensión se presenta acá. Y aquí hay que entender una cosa, hermano. Aquí hay que entender algo importante, que siendo todopoderoso, el Señor tiene un plan. No están hechas de manera provisoria o imprevista. ¿Ya? El Señor tiene un plan para hacer sus cosas. ¿Ya? Nos podría evitar el Señor persecución, nos podría evitar el dolor, enfermedades, y podría venir ahora el Señor y cambiar todo. ¿Ya? Todo esto que nosotros estamos viviendo, todo el sufrimiento que se está viviendo en el mundo actualmente, el Señor podría cambiarlo perfectamente. Puede hacerlo, si es todopoderoso. ¿Ya? Pero además de ser poderoso, el Señor tiene un plan y tiene plazos para ejecutar sus obras. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a la doctrina de nuestro Señor, que Él tiene un plan y tiene tiempos. De pronto nosotros pensamos, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me considera, el Señor se tarda, pero el Señor tiene tiempos para ejecutar su obra. Y nosotros debemos humildemente esperar también, como lo hizo Juan, pacientemente y con toda fe, de que el Señor siempre responderá nuestras necesidades y sus promesas las va a cumplir de todas maneras. Entonces, cuando Juan a la vez tiene que escribir las cosas que ha visto, dice. Y a partir del versículo 9, Juan nos habla de las cosas que ha visto. Y dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no estaba detenido o preso ahí en la isla de Patmos por delito alguno, sino que él estaba, la razón de él estar ahí era por causa de la palabra de Dios y del testimonio, dice, de Jesucristo. Además, Juan dice que yo estaba en el espíritu, estaba en un estado como de éxtasis espiritual, como lo estuvo el apóstol Pedro también, ahí en el libro de los Hechos. No hay ninguna base bíblica para interpretar aquí la palabra o la frase que dice en el día del Señor a que se refiera al primer día de la semana. El día del Señor aquí más bien se refiere al Señor del Antiguo Testamento, un periodo de tiempo en el cual Dios impone su juicio y su norma soberana sobre la tierra. El día del Señor aquí es el tiempo en que el Señor impone su juicio, lo que se refiere con más probabilidad Juan. Y oí, dice, detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan hace una comparación de la voz de Dios, ¿ya? De una voz poderosa de Dios. Se refiere al volumen potente del instrumento. ¿Y qué le dice? Y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Acá nosotros podemos pensar o relacionar tal vez las letras
primera y última del alfabeto griego, que en medio de ellas contiene todo el alfabeto griego con el cual se pueden hacer innumerables combinaciones, infinitas combinaciones, y allí está concentrado todo el saber, todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y todo ese conocimiento, toda esa sabiduría le dice a Juan que escriba un libro, ¿ya? Un libro y envíalo a las 7 iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Y esas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya en el versículo 12, Juan comienza a describir la visión que ve. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos candeleros representan a las 7 iglesias que mencionamos anteriormente, y las vestiduras del Señor, dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre. Sin duda ese es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Las vestiduras de Cristo aquí lo señalan como sacerdote y como juez. Versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando hablamos de los ojos de llama de fuego, la figura usada aquí es la que corresponde también ahí en 1 Corintios 3:13 y que habla o tiene relación con el juicio. Es una mirada de juicio por parte del Señor, ¿no? Es una mirada de poder, como llama de fuego, ¿ya? Es como lo describe Juan, con una mirada juiciosa, ¿ya? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nuevamente vuelve Juan a referirse a la voz de Dios como estruendo de muchas aguas. Tiene en su diestra 7 estrellas, importante aquí hermano, 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La mano derecha de Dios, la diestra de Dios, es sin duda un lugar de honor. Y es como cuando yo también digo, bueno, esta persona es mi brazo derecho, o sea, le estoy dando un sitial especial a esa persona, porque es mi brazo derecho, dice. Y cuando se refiere a Dios que tiene en su diestra 7 estrellas, estas 7 estrellas que son los ángeles, están ahí, en la mano derecha de Dios, en su diestra, en un lugar de privilegio, en un lugar de honor, un lugar especial en Dios. Las estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, o sea, son los ángeles de las 7 iglesias, perdón. La palabra ángel puede significar un ser sobrehumano, con la implicación de que cada iglesia tiene un especial ángel de la guarda. Puede ser. Pero también algunos otros se refieren al líder humano de cada iglesia. En este caso, al pastor de cada iglesia local, o los pastores que han sido parte de las iglesias en todo este tiempo, desde Juan hasta los últimos tiempos. Como sea, estos ángeles o estas 7 estrellas que están en la mano de Dios se encuentran en un lugar de privilegio, en un lugar de alto honor, de alta consideración por parte de Dios. Y ahí vaya entonces esta consideración por parte de estos ángeles, o a lo que yo quisiera pensar, que se refiere a los pastores de las iglesias, que se encuentran entonces en un lugar
de privilegio, un lugar de honor, un lugar muy, muy especial por parte de Dios. Las consecuencias de la visión de Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto. Esto es una reverencia de parte de Juan, adoración, admiración. Y Juan, después de haber visto al Señor en su juventud, le ve ahora en toda su gloria al Señor, resucitado y en toda su gloria y todo poder. Y Juan simplemente queda atónito y él cae en un estado de reverencia total al suelo, como muerto, dice, como muy probablemente cualquiera de nosotros le sucedería si tuviéramos la posibilidad de ver hoy al Señor. Y qué hermoso que el Señor mismo pone su mano, su diestra, dice, sobre él y le dice, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Versículo 18. En el espiritismo se dice que pueden llamar y traer a los muertos, a los espíritus, y los muertos venir a hablar con los familiares, pero eso no es posible, porque el Señor tiene las llaves del Hades y nadie sale de allí hasta el día del juicio final, como dice Apocalipsis 20, cuando el Hades entregue sus muertos y comparezcan ante el trono blanco. Ya el versículo 19, el Señor le dice a Juan que escriba y le da la estructura de lo que tiene que escribir, ¿ya? Le da el orden. Primero dice las cosas que ha visto, luego las cosas que son y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que ha visto? Lo que nosotros acabamos de ya narrar y de analizar un poco son las cosas que Juan vio, la visión de Juan. Las cosas que son a partir del capítulo 2 y 3, que son el estado en que se encuentran las 7 iglesias, el mensaje que el Señor le envía a las 7 iglesias. Esas son las cosas que son. Y las que han de ser después de esta, a partir del capítulo 4, el Señor le dice a Juan que escriba el futuro, lo que aún no ha sucedido, lo que nosotros pensamos que es el contenido mayoritario de este libro, ¿ya? Las cosas que han de ser después de esta, el futuro. Y en el versículo 20, el Señor ya le resuelve el significado de las palabras antes mencionadas y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, el Señor cumple sus promesas. Dijo que iba a venir y vendrá. Aunque se demore, vendrá. Le dijo a Habacuc que vendría. Pero para nosotros puede ser demora, pero puede ser tardanza, pero no para el Señor, no para Él. Él tiene su tiempo. Vemos aquí, en esto que hemos visto, en el libro vemos aquí su promesa, vemos su gloriosa persona y su presencia. Y por último, vemos aquí el mandato de escribir un nuevo libro, que es un libro que va a cerrar su palabra escrita. Esto que Juan va a escribir va a ser el término de toda su palabra escrita. Después de esto no hay más. Un libro que complementa las profecías de los antiguos profetas, las complementa y las completa además. Entonces, da por cerrada su escritura, su palabra escrita, en este libro de Apocalipsis. Confiemos en el Señor, hermanos, y esperemos así como Juan lo hizo, con paciencia, con fidelidad
con amor al Señor, pero ese amor sin el interés de esperar algo a cambio, el amor porque yo me nace amar al Señor, así como el Señor me ama a mí y Él no espera nada de mí, el Señor simplemente me ama, lo ama a usted, hermano, y el Señor no espera nada de nosotros, pero Él nos ama. Que sea así el amor de nosotros hacia el Señor. No por una necesidad, no porque no tengo trabajo, no porque estoy enfermo, sino que simplemente porque el Señor me ama y yo quiero a Él también amarle. Esperemos así al Señor, hermano, con amor, trabajando también en la obra del Señor. La obra del Señor no es fácil, se nos ha complicado en estos últimos tiempos, pero ya veremos cómo nosotros le vamos a servir como debemos servirle siempre. Bueno, aquí terminamos esta primera parte del estudio. Esperemos en el próximo capítulo estudiar las 7 iglesias. Ojalá podamos hacerla en un solo estudio para agilizar también y que pueda el estudio ser dinámico. Hermanos, para el Señor sea siempre toda la honra y toda la gloria. Y para nosotros, para todos nosotros, la misericordia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que podamos seguir teniendo este contacto y un abrazo para todos. Nos vemos.